Hello and welcome to episode 75, The Clay Vase on the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a podcast dedicated to telling the stories of those on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, we continue to celebrate our third year on the air, and we want to share a romantic story of a young girl and her love for flowers. During afternoon recess, I used to sit on the tiled steps of the school's open staircase, watching cars speed by the man selling his clay wares on the roadside. In his kiosk, among colorful pots, was a small earthen vase. I admired the little vase from afar, considering whether to buy it, and pondered the necessity to own such a luxury, picturing it on my nightstand. How lovely to wake up to the fragrance of a rose, I thought. Soon I gave in, and the first and only flower I picked stood on the nightstand. Just beautiful. Its fragrance, carried by the night breeze coming through the open window, bathed me, and I fell asleep, happy. The next day I was left with a tiny puddle and a wilted rose, and discovered that uncured clay doesn't hold water. The 4-inch clay vase now sits in my curio. It's about 50 years old. I bought it with my savings when I was in the 4th year of high school at El Colegio de Nuestra Señora de Lourdes in Valencia, Venezuela. An echo of 4 inches, 4th year. I still love its rough and curvaceous reddish shape. Now it holds old scissors, my sister's hair cutting scissors and my mom's fabric scissors, and also this short story. I continue to cherish the vase as a reminder of a younger time in life when all I was concerned with was the romantic notion of a flower on my nightstand. Thank you for spending time with me. It's almost like having a tacita de café with us in our living room. Thank you for continuing to support this Cuban project and sharing our stories with family and friends. We are available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, Google Play, Pandora, and SiriusXM. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the Guantanamera Music, and this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. This story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. This is Susanna at the Green Plantain. ¿A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 75, Mi jarrón de barro. En el Green Plantain, el podcast del proyecto de historias cubanas, un espacio dedicado a contar las historias de aquellos que viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Seguimos celebrando nuestro tercer año en el aire con un breve recuerdo romántico de una niña y su amor por las flores. Durante el recreo de la tarde solía sentarme en los escalones de losas del colegio, una escalera abierta al bullicio de la calle. De ahí observaba los carros pasar a toda velocidad, observando al hombre que vendía sus productos de barro al borde de la carretera. En su kiosco, entre jarros de colores, había un pequeño jarroncito de barro. Admiré el pequeño jarroncito desde lejos, considerando si comprarlo o no, y reflexioné sobre la necesidad de poseer tal lujo, imaginándolo en mi mesita de noche. Qué hermoso despertar con la fragancia de una rosa, pensé. Pronto cedí al deseo y la primera y única flor que recogí estaba en la mesita de noche, hermosa. Su fragancia, transportada por la brisa nocturna que entraba por la ventana abierta, me bañó y me quedé dormida, feliz. Al día siguiente me quedé con un pequeño charco y una rosa marchita, y descubrí que el barro sin curar no retiene agua. El jarroncito de barro de 4 pulgadas se encuentra en mi estante de curiosidades. Tiene unos 50 años. Los compré con mis ahorros cuando estaba en 4º año de bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes en Valencia, Venezuela.
Un eco de 4 pulgadas, cuarto año. Todavía me encanta su forma rojiza, áspera y curvilínea. Ahora sostiene tijeras viejas, las tijeras para cortar el pelo de mi hermana y las tijeras de mi madre en este cuento. Sigo apreciando el jarroncito como un recordatorio de un momento más joven en la vida, cuando todo lo que me preocupaba era la noción romántica de una flor sobre mi mesita de noche. Gracias por pasar este tiempito conmigo. Es casi como compartir una tacita de café en nuestra sala de estar. Y gracias por apoyar nuestro podcast de historias cubanas con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple, Google Play, Pandora y SiriusXM. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes, y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond 5. Hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?